Bueno, chicos, os voy a intentar explicar cómo se calcula el dominio de una función. Para ello tenemos que tener claro que el dominio de una función es el conjunto de definición de la función. Para entendernos, es el mayor conjunto de valores que puede tomar la x. Vale, os preguntaréis, pero ¿eso cómo lo empleamos y cómo lo utilizamos a efectos prácticos? Bien, tenéis que tener en cuenta siempre que a priori cualquier función va a estar definida en todos los números reales, salvo en tres circunstancias concretas que vamos a estudiar a continuación. La primera de ellas son las funciones racionales. Ya sabéis que una función racional es aquella que está definida como una fracción de polinomios y ya sabéis que en una fracción el denominador no puede ser cero. Por lo tanto, ¿cuál será el dominio de una función racional? Pues será el conjunto de todos los números reales, salvo aquellos que anulan el denominador. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos al caso B del ejercicio 7, que tenemos una función definida como x cuadrado más 1 partido por x menos 1. Como es una función racional, la teoría nos dice que el dominio de esta función será el conjunto de los números reales menos los números que anulan el denominador. ¿Cuáles son los valores que anulan el denominador? Pues en este caso es bastante obvio ver que para x igual a 1 este denominador vale 0 y por lo tanto el dominio será el conjunto de todo r menos el 1. Si os fijáis en el apartado A, el dominio será el conjunto de todos los números reales, puesto que x cuadrado más 1 nunca vale 0. Si alguien tiene dudas, que iguale el x cuadrado más 1 a 0 y intente resolver esa ecuación de segundo grado y se dé cuenta que no tiene solución. Otro ejemplo podría ser el apartado C, en el cual tenemos un denominador que es x más 2 y que todo el mundo sabe que se anula para el valor x igual a menos 2. Por lo tanto, el dominio de esa función es igual al conjunto de los números reales menos el menos 2. Bien, por último, tenemos este ejemplo, un pelín más complejo, pero igualmente fácil. Si nosotros pensamos en los valores que anulan este denominador, es decir, si lo igualamos a cero y resolvemos esta ecuación de segundo grado incompleta, nos saldrían dos soluciones, el menos 2 y el 2. Por lo tanto, el dominio de esta función, es decir, los valores que puede tomar la x en esta función, serían todos menos el menos 2 y el más 2. Bien, ese es el primer problema de cálculo de dominios con el que nos podemos encontrar. El segundo problema son las funciones radicales de índice par. Me imagino que os puede surgir una pregunta, y es que ¿qué pasa con las funciones radicales de índice impar? Bien, las funciones radicales de índice impar siempre están definidas. ¿Eso qué quiere decir? Que a priori el dominio de ese tipo de funciones es el conjunto de todos los números reales. En el caso de las funciones radicales de índice par, ya sabéis que cuando yo me encuentro con una raíz de índice par, el radicando tiene que ser cero o positivo. Bien, pues ese es el dominio de ese tipo de funciones. Serán los valores que hacen que el radicando sea mayor o igual que cero. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos una función radical de índice 2, por lo tanto par, en el cual la teoría nos dice que esta función estará definida siempre y cuando el radicando sea mayor o igual que cero. Aquí podéis observarlo. Por lo tanto, calcular el dominio de esta función se resume en resolver esta inecuación. Para ello, recordad que utilizamos este tipo de tablas en el cual poníamos los factores y nos aprovechamos en este caso que está prácticamente ese radicando factorizado, pongo los dos factores con sus dos raíces. Al resolver esta inecuación, nos da que ese radicando es positivo desde menos infinito hasta menos 3 medios y desde 1 hasta más infinito. Por lo tanto, ese resultado de esa inecuación es el dominio de nuestra función. Bien, por último lugar, el tercer caso que nos encontramos en el cálculo de dominios, o nuestro tercer problema que nos podemos encontrar en el cálculo de dominios, son las funciones logarítmicas. Bien, en las funciones logarítmicas hay que tener cuidado porque sabemos que un logaritmo está definido siempre y cuando el argumento del logaritmo sea estrictamente mayor que cero. ¿Vale? En realidad, las funciones radicales y las funciones logarítmicas, ¿vale? El cálculo de sus dominios es muy parecido. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La teoría que nos dice, si tengo una función logarítmica,
Para calcular el dominio, lo que tengo que hacer es coger el argumento y decir que tiene que ser estrictamente mayor que cero. Es decir, calcular el dominio de esta función coincide o equivale a resolver esa inecuación. Es una inecuación racional que sabemos resolver. Si factorizamos el numerador, tenemos x más 2 y x menos 2. Por lo tanto, los factores tanto del numerador como del denominador los tenemos colocados en esta columna con sus correspondientes raíces. Al resolver la inecuación, nos da que esa inecuación es cierta para los valores comprendidos entre menos 2 y 0 y 2 y más infinito. Vale, pues ese resultado de esa inecuación será el dominio, perdón, de mi función logarítmica. Resumiendo, el cálculo de una función, del dominio de una función, será el conjunto de todos los números reales, salvo en las tres circunstancias que hemos estudiado: las funciones racionales, las funciones radicales de índice par y las funciones logarítmicas. Bien, en el caso del ejercicio que había planteado para esta semana, era un ejercicio complejo, en el cual vemos que esta función está compuesta como la suma de dos funciones radicales. Bien, en estos casos que tenemos varios problemas de dominios, mi consejo es siempre estudiarlos por separado. Es decir, en este caso, por ejemplo, me voy a centrar primero en esta función radical. Sabemos que esta función radical, la teoría me dice que el argumento tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, estudiar el dominio de esta parte de la función equivale a resolver esta inecuación. Bien, pues lo primero que hago es prepararme la inecuación, es decir, ordeno, ¿vale?, la inecuación, calculo sus raíces y al resolver la inecuación resulta que me sale que es cierta para los valores comprendidos entre 1 y 4. Una vez resuelto esa parte de mi problema, me voy a la otra parte de la función. Vuelvo a tener otro problema de dominios porque tengo una raíz de índice 2, índice par, por lo tanto la teoría me dice que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. En este caso es una inecuación racional que resuelvo también con mi tabla. Tengo los dos factores, afortunadamente, bueno, pues son polinomios los dos, tanto el del numerador como el denominador irreducibles, con sus correspondientes raíces, y resuelvo. Y bien, aquí quiero que observéis un detalle. Si recordáis bien, en las inecuaciones racionales había que tener especial cuidado con los denominadores. Ese denominador, que sabemos que se anula para x igual a 0, tenía que estar abierto. Si yo vuelvo al inicio, en las funciones, también me encontraba con un problema en el cálculo de dominios, que es que en una fracción, en una función racional, el denominador no podía ser 0. Pero si me doy cuenta, ese problema lo resuelvo resolviendo la inecuación. Por lo tanto, a la hora de resolver esta inecuación, también estoy quitando el problema de que el denominador en la función pueda ser 0. Una vez resueltos los dos, o en este caso considerando el denominador o que es una función racional, nuestros tres problemas, nos encontramos que el dominio de esta función serán aquellos valores de x que estén entre 1 y 4, pero que también cumplan esta condición. En definitiva, la intersección de estos dos conjuntos, que gráficamente lo podemos resolver y ver que la intersección de estos dos problemas por separado equivale al intervalo cerrado 1, 4. Por lo tanto, el dominio de mi función será la intersección de la solución de mis dos problemas por separado, o tres en este caso del 0, ¿vale? Y resulta que el dominio pedido era el intervalo cerrado 1, 4. Bien, espero haberos ayudado y si tenéis alguna duda, por favor, no dudéis en plantearla en el foro del aula virtual, ¿vale? Ahí entre todos nos ayudaremos. Muchas gracias y mucho ánimo.